Sé que el viaje aún no está decidido. Comprendo las razones poderosas y prudentes de esta dilación. Solo puedo decir que espero y deseo que su santidad finalmente decida ir a Lourdes. Goldoni ha visto la carta. Sé que está desgarrado entre la excitación del proyecto y un deseo prudente de considerar las posibles consecuencias antes de tomar una decisión definitiva. Sugirió modestamente que tal vez yo desease discutir este asunto con los miembros de la curia. Me inclino a pensar como él. Mi autoridad es absoluta, pero el sentido común indica que en un asunto tan trascendental debo escuchar a consejeros experimentados e inteligentes. También creo que debo llamar al cardenal Pallenberg de Alemania y a Morán de París para que participen en la discusión. Hemos decidido finalmente designar cardenal arzobispo de Westminster al arzobispo Ellison. Esta podría ser una ocasión propicia para llamarle y ofrecerle el capelo rojo. Jean Telemon vino ayer a cenar conmigo. Se le ve más flaco y bastante fatigado, pero me dice que se siente bien y que trabaja regularmente. Es feliz en casa del cardenal Rinaldi y ambos se han hecho muy amigos. Estoy un poco celoso de la suerte de Rinaldi porque echo de menos a Jean, cuya visión del mundo podría ayudar en la resolución de los problemas planteados. Rinaldi me envió una breve nota de puño y letra. Debo admitir que no fue tanto bondad como un gesto calculado. Sin embargo, no pasó inadvertido. Y me alegro. Sé que Jean aún está preocupado por el veredicto del Santo Oficio sobre su primer libro. Sin embargo, es imposible apresurar un examen de esa naturaleza, y le he pedido que tenga paciencia. El cardenal Leone ha prometido adelantarme una opinión provisional a fines de octubre. He observado que está considerando este caso con extrema moderación y que despliega cuidadosa buena voluntad hacia Jean Telemon. Sin embargo, afirma categóricamente que no debemos designarlo para cargo alguno de enseñanza o prédica antes de conocer las conclusiones del Santo Oficio. Creo que tiene razón, pero desearía poder aprender a apreciarlo. Tengo relaciones fáciles y cordiales con otros miembros de la curia, pero entre Leone y yo siempre hay una especie de inhibición, de inquietud. Es culpa mía, tanto como suya. Aún me molesta su rigidez romana. George William Foster acudió a verme y le entregué la réplica del presidente de los Estados Unidos. Foster es un hombrecillo singular, que vive una vida peligrosa con aparente ecuanimidad y buen humor. Cuando lo interrogué sobre su persona, me dijo que su madre era letona y su padre georgiano. Estudió en Leipzig y en Moscú y adoptó su nombre alemán por motivos profesionales. Es miembro practicante de la Iglesia Ortodoxa rusa. Cuando le pregunté cómo conciliaba la conciencia con sus servicios a un estado sin Dios, me devolvió limpiamente la pregunta. ¿No es lo que usted está tratando de hacer, Santidad? ¿Servir a la Madre Rusia como mejor puede? Los sistemas pasan, pero la tierra queda, y estamos atados a ella por una especie de cordón umbilical. Kamenev me comprende, yo le comprendo a él. Ninguno de los dos exige demasiado del otro. Y Dios nos comprende a todos mejor que nosotros mismos. Esta idea me ha acompañado todo el día, mezclada con pensamientos acerca de la crisis inminente, de Jean Telemon, del peregrinaje a Lourdes y del extraño convenio de Corrado Calitri. Mi propio entendimiento vacila a menudo, pero si Dios comprende, entonces aún tenemos esperanza. Cuando el poeta escribe, la pluma no necesita comprender el verso. Esté el cacharro entero o roto, siempre es testimonio de la pericia del alfarero. Capítulo 10.
En la última semana de octubre, el cardenal Leone entregó al pontífice en audiencia privada el juicio del Santo Oficio acerca del libro de Jean Telemont. El anciano, incómodo y alterado, se esforzó por explicar la naturaleza y la forma del documento. Ha habido un problema de tiempo, Santidad, y el problema de las circunstancias especiales de la vida del padre Jean Telemont y de la amistad particular con que le honra a su santidad. Con referencia al factor tiempo, los padres de la Sagrada Congregación del Santo Oficio han preferido emitir una opinión provisional de su obra más que un juicio formal. Su opinión es breve, pero está acompañada por un comentario que establece ciertas proposiciones básicas para toda la tesis. Con respecto a la persona de Jean Telemont, los comisionados han hecho notar especialmente la evidente espiritualidad del hombre y su espíritu sumiso como hijo de la Iglesia y también como miembro del clero regular. No lo censuran ni recomiendan un proceso canónico. Cirilo asintió y dijo sosegadamente: agradecería a su eminencia que me leyese esa opinión provisional. Leone alzó vivamente la vista, pero los ojos del pontífice estaban velados y su rostro aparecía inexpresivo como una máscara. Leone leyó cuidadosamente el texto latino. Los eminentísimos y reverendísimos padres de la Congregación Sagrada Suprema del Santo Oficio, actuando según instrucciones de su santidad Cirilo I, Supremo Pontífice, transmitidas por el secretario de la dicha Sagrada Congregación, han examinado diligentemente un trabajo manuscrito del reverendo padre Jean Telemont de la Compañía de Jesús y titulado El progreso del hombre. Hacen notar que este trabajo fue sometido voluntariamente y con espíritu de obediencia religiosa por el autor, y recomiendan que mientras este espíritu se mantenga, no debe censurársele ni instruírsele procesos según científica, especialmente en el campo de la paleontología. Es su opinión, sin embargo, que el trabajo antes citado adolece de ambigüedades e incluso de graves errores en materias filosóficas y teológicas que ofenden la doctrina católica. A esta opinión se ha adjuntado una lista completa de las proposiciones objetables en forma de extractos de la obra y comentarios de los eminentísimos y reverendísimos padres de la Sagrada Congregación del Santo Oficio. Los principales puntos objetables son los siguientes. 1. La tentativa del autor de aplicar los términos y conceptos de la teoría evolucionista a los campos de la metafísica y la teología es impropia. 2. El concepto de unión creativa expresado en dicho trabajo parece convertir a la creación divina en una consumación del ser absoluto más que en el efecto de una causalidad eficiente. Algunas de las expresiones empleadas llevan al lector a pensar que el autor cree que la creación es en cierto sentido una acción necesaria, en contraste con el concepto teológico clásico de la creación, y como acto de la libertad absoluta y perfecta de Dios. 3. El concepto de unidad, de acción unificante, estrictamente vinculada a la teoría evolucionista de Jean Telemont, se extiende y aplica más de una vez, incluso al orden sobrenatural. Como consecuencia parece atribuirse a Cristo una tercera naturaleza, ni humana ni divina, sino cósmica. 4. En la tesis del autor, la distinción y diferencia entre el orden natural y sobrenatural no es clara, y es difícil ver cómo puede salvar lógicamente la naturaleza gratuita del orden sobrenatural, y por tanto de la gracia. Los reverendísimos padres no han deseado tomar al pie de la letra lo que el autor ha escrito sobre estos puntos.
pues de hacerlo se verían forzados a considerar algunas de las conclusiones del autor como herejía real y verdadera. Comprenden las dificultades semánticas implícitas en la expresión de un pensamiento nuevo y original y desean conceder que el pensamiento del autor puede estar aún en una fase problemática. Sin embargo, los reverendísimos padres opinan fundamentalmente que el reverendo padre Jean Telemont debe revisar su obra y las siguientes que dependan de este primer volumen para ponerla en conformidad con la doctrina tradicional de la Iglesia. Entre tanto, debe prohibírsele enseñar, predicar, publicar o diseminar en cualquier otra forma las dudosas opiniones anotadas por los padres de la Sagrada Congregación. Dado en Roma, el día 20 de octubre, en el primer año del pontificado de su santidad Cirilo I, gloriosamente reinante. León terminó de leer, dejó el documento sobre la mesa de Cirilo y esperó en silencio. 20 años, dijo Cirilo en voz baja. 20 años destruidos de golpe. ¿Cómo le afectará? Lo siento, Santidad. No podíamos hacer otra cosa. Yo no tuve participación en esto. Los encargados de examinar la obra fueron nombrados por su santidad. Lo sabemos. Las palabras de Cirilo eran estudiadamente formales. Cuenta usted con nuestro agradecimiento, Eminencia. Puede hacer llegar nuestra gratitud y nuestro aprecio también a los reverendos padres de la Sagrada Congregación. Lo haré, Santidad. Entre tanto, ¿en qué forma anunciaremos esta noticia al padre Telemont? Se lo diremos personalmente. Su Eminencia tiene nuestro permiso para retirarse. El viejo león no se movió, obstinado y valeroso. Este es un dolor para su santidad. Lo sé y desearía poder compartirlo, pero ni mis colegas ni yo podríamos haber emitido un veredicto diferente. Su santidad seguramente lo sabe. Lo sabemos. Nuestro dolor es nuestro y personal, y ahora desearíamos estar solo. Sabía que su respuesta era brutal, pero no pudo evitarla. Vio alejarse al viejo cardenal, orgulloso y erguido, y luego se dejó caer en la silla, tras su escritorio, contemplando fijamente el documento. Estaban atrapados, Jean Telemont y él mismo. Ambos habían llegado al mismo tiempo y súbitamente al momento de la decisión. Para el pontífice el camino era claro. Como custodio del depósito de fe, no podía aceptar el error ni el riesgo de su diseminación. Si el peso del juicio quebrantaba a Jean Telemont, tendría que apartarse y verlo destruido antes que permitir una sola desviación de la verdad transmitida por Cristo a los apóstoles y por los apóstoles a la iglesia viviente. Para Jean Telemont y Cirilo lo sabía. Para Jean Telemont y Cirilo lo sabía, el problema sería mucho mayor. Se sometería, sí, doblegaría obedientemente su voluntad a la fe. Pero, ¿qué sería de su intelecto? Ese instrumento sutilmente templado y de vasto alcance que había luchado tanto tiempo con el misterio cósmico. ¿Cómo soportaría el esfuerzo inmenso que se le impondría? ¿Y su morada? Ese cuerpo debilitado y ese corazón palpitante, incierto, ¿cómo soportaría la batalla que dentro de poco se libraría en él? Cirilo el pontífice inclinó la cabeza entre las manos y oró un instante con desesperación por sí mismo y por el hombre que se había convertido en su hermano. Luego levantó el auricular del teléfono y pidió que lo pusieran en comunicación con el cardenal Rinaldi en su villa. El anciano acudió al teléfono casi enseguida. Cirilo le preguntó: ¿Dónde está el padre Telemont? En el jardín, Santidad. ¿Desea hablar con él? No, con usted, Eminencia. ¿Cómo está hoy el padre?
No muy bien, creo. Pasó una mala noche. Parece fatigado. ¿Ha sucedido algo? Acabo de recibir el veredicto del Santo Oficio. Oh, ¿bueno o malo? No muy bueno. Han suavizado en lo posible sus objeciones, pero éstas subsisten. ¿Son válidas, Santidad? La mayoría de ellas, me parece. ¿Su Santidad desea que lo comunique a Jean? No. Desearía decírselo personalmente. ¿Puede instalarlo en un automóvil y enviarlo al Vaticano? Por supuesto. Creo que sería conveniente prepararlo un poco. Sí, puede hacerlo. Se lo agradeceré. ¿Cómo se siente, Santidad? Preocupado por Jean. Trate de no atormentarse demasiado. Jean está mejor preparado de lo que él cree. Así lo espero. Cuando regrese, cuídelo. Lo haré, Santidad. Siento gran afecto por él. Lo sé, y se lo agradezco. ¿Quién entregó el veredicto? Leone. ¿Estaba muy alterado? Creo que sí. Nunca he podido comprenderlo bien. ¿Quiere usted que lo llame por teléfono? Si lo desea, hágalo. ¿Cuánto tardará Jean en llegar aquí? Una hora, diría yo. Que venga hasta la puerta angélica. Daré las órdenes pertinentes para que lo conduzcan directamente a mi habitación. Así lo haré, Santidad. Créame, lo siento profundamente. Cuando Jean Telemon entró en la sala erguido y marcial, Cirilo se adelantó a recibirlo con las manos extendidas. Cuando Telemon hubo besado el anillo del pescador, Cirilo lo hizo alzarse y lo condujo a una silla junto a su escritorio. Dijo afectuosamente: «Tendré que darle una mala noticia, Jean». ¿El veredicto? Sí, lo imaginaba. ¿Puedo verlo, por favor? Cirilo le entregó el papel por encima del escritorio y lo observó atentamente mientras leía. Su rostro, bien delineado, pareció encogerse ante el choque, y en su frente y en sus labios aparecieron pequeñas gotas de sudor. Cuando hubo terminado, dejó el documento sobre el escritorio y miró al pontífice con ojos llenos de dolor y perplejidad. Dijo con voz vacilante: «Es peor de lo que pensé. Han tratado de mostrarse bondadosos, pero es muy malo. No es definitivo, Jean, usted lo sabe. En parte parece ser problema de semántica. No ha habido censura, simplemente piden una revisión». Telemón pareció recogerse en sí mismo, sus manos temblaban, sacudió la cabeza. «No hay tiempo. 20 años de trabajo dependen de ese volumen. Es la base de toda la estructura. Sin él, lo demás no resiste un análisis». Cirilo se acercó a él rápidamente y puso sus manos en los hombros estremecidos de Telemón. «No todo es error, Jean. Los padres no dicen que lo sea, simplemente objetan algunas proposiciones. Es solo eso lo que debe esclarecer. No hay tiempo. Cada noche oigo que golpean a mi puerta. Me están llamando, Santidad, y de pronto mi obra ha quedado deshecha. ¿Qué debo hacer?» «Sabe lo que debe hacer, Jean. Este es el momento que temíamos. Estoy a su lado, soy su amigo, su hermano, pero el momento es suyo. ¿Desea que me someta? Tiene que hacerlo, Jean, lo sabe». Cirilo pudo sentir en las yemas de sus dedos la lucha que destrozaba a Telemón en cuerpo y espíritu. Sintió el temblor de nervios y músculos, la humedad del sudor. Sintió el dolor de un hombre en tormento mortal. Luego, el temblor disminuyó. Lentamente, Jean Telemon alzó un rostro estragado por el dolor, con una voz que parecía arrancada de su ser, y dijo al fin: «Está bien, me someto. ¿Y ahora qué? Me someto, pero no veo luz. Estoy sordo a toda la armonía que solía escuchar. ¿Dónde está ahora? Estoy perdido, abandonado. Me someto, pero ¿a dónde voy ahora?» «Quédese conmigo, Jean. Déjeme compartir esa oscuridad. Somos amigos, hermanos. Esta es la hora del vinagre y la hiel.
Déjeme beberlos con usted. Por un instante pareció que Telemón accedería, pero con un gran esfuerzo se dominó otra vez. Se alzó de la silla y encaró al pontífice, demacrado, convulsionado, pero siempre un hombre íntegro. No, Santidad, se lo agradezco, pero no. Todos debemos beber solos la hiel y el vinagre. Ahora desearía irme. Iré a verlo mañana, Jean. Necesito más tiempo, Santidad. ¿Me telefoneará? Solo cuando esté preparado, Santidad. Solo cuando vea luz. Ahora todo está oscuro para mí. Me siento abandonado en un desierto. 20 años al sumidero. No totalmente, Jen. Apóyese en eso, se lo ruego. No totalmente. Tal vez no tiene importancia. Todo tiene importancia, Jen. Lo bueno y lo malo. Todo tiene importancia. Valor, Jen. ¿Valor? ¿Sabe lo único que tengo en este momento? Un pequeño latido en mi interior que vacila y pulsa y me dice que mañana tal vez esté muerto. Lo he dicho, Santidad. Me someto. Déjeme ir, por favor. Jen, mi afecto es profundo, dijo Cirilo el pontífice. Le quiero como no he querido jamás a otra persona en toda mi vida. Si pudiese evitarle este dolor llevándolo yo, lo haría gozosamente. Lo sé, dijo Jean Telemon sencillamente. Lo agradezco más de lo que puedo decir, pero aún con amor, el hombre debe morir solo, y he sabido siempre que esto sería 10 veces peor que morir. Cuando la puerta se cerró tras él, Cirilo el pontífice golpeó con los puños sobre el escritorio y sollozó de cólera ante su propia impotencia. Ni al día siguiente ni al otro recibió noticias de Jean Telemon. Solo podía imaginar lo que estaría sufriendo. A pesar de su autoridad como pastor supremo, este era un drama, un diálogo muy íntimo en el cual no osaba intervenir. Además se hallaba abrumado de trabajo, de asuntos de la Secretaría de Estado, de la Congregación para los Asuntos de la Iglesia Oriental, de la Congregación de Ritos. Cada tribunal y cada comisión de Roma parecían exigir su atención simultáneamente. Tuvo que obligarse a vivir esos días con férrea disciplina y por la noche su mesa de trabajo estaba cubierta de papeles y su alma clamaba por el consuelo de la oración y la soledad. Pero no pudo quitarse a Telemón de la mente y en la mañana del cuarto día, un día dedicado a audiencias privadas y semiprivadas, el pontífice llamó al cardenal Rinaldi en su villa. El informe de Rinaldi fue poco reconfortante. Está sufriendo mucho, Santidad. No cabe duda de su sumisión, pero no sé aún cuánto llegará a costarle. ¿Cómo está de salud? Regular. He hecho venir al médico 2 veces. Su presión sanguínea es peligrosamente alta. Pero esto, por supuesto, es el resultado de la tensión y la fatiga. Es poco lo que se puede hacer. ¿Siempre se siente feliz a su lado? Más feliz que en cualquier otra parte, me parece. Tiene toda la soledad que desea y curiosamente creo que las pequeñas le hacen bien. ¿En qué emplea su tiempo? Por la mañana dice misa y luego camina un poco por el campo. A mediodía va a nuestra iglesia parroquial y lee su oficio solo. Después del almuerzo descansa, aunque no creo que duerma. Por la tarde pasea por el jardín. Conversa con las niñas cuando regresan a casa. Y por la noche jugamos al ajedrez. ¿No trabaja? No, está sumido en la mayor perplejidad. Ayer vino Semerin a verlo. Hablaron largo rato y después Jean pareció más tranquilo. ¿Cree usted que le gustaría que yo le visitara? Rinaldi vaciló un momento. No lo creo, Santidad. Siente gran afecto por usted. Habla de usted con ternura y gratitud. Pero estima, creo yo, que no debe hacer descender su persona o su ministerio hasta su propio problema personal. Usted sabe que Jean es muy valeroso y muy noble. Sabe que yo le quiero mucho. Lo sabe.
me lo ha dicho, pero la única forma en que puede corresponder a ese amor es conservando su propia dignidad. Su santidad debe comprenderlo. Lo comprendo. Y Valerio, era la primera vez que Cirilo empleaba el nombre de pila del cardenal. Le estoy muy agradecido. Y yo a usted, santidad. Me ha dado paz y la oportunidad de compartir mi vida con un gran hombre. Si empeora, me avisará inmediatamente. Inmediatamente, se lo prometo. Dios le bendiga, Valerio. Colgó el auricular y permaneció un momento sentado, reuniendo sus energías para las formalidades de la mañana. Ni siquiera en Telemón podía emplear más que parte de sí mismo. Pertenecía a Dios y a través de Dios a la Iglesia. Ningún hombre tenía caudal suficiente para soportar un gasto constante de cuerpo y espíritu. Y sin embargo, tenía que continuar gastando y confiando en que el Todopoderoso renovase los fondos. La lista de las audiencias estaba sobre su escritorio. Al levantarla, vio que el primer nombre era el de Corrado Calitri. Puso el timbre. Pulsó el timbre. Se abrió la puerta de la sala de audiencias y el maestro de cámara introdujo al ministro de la República ante su presencia. Una vez terminadas las formalidades, Cirilo despidió al maestro de cámara y rogó a Calitri se sentase. Notó el dominio del hombre, sus ojos inteligentes, la seguridad con la cual se movía en un ambiente de autoridad. Este era un hombre nacido para la eminencia. Se le debía tratar con sinceridad. Había que respetar su inteligencia y también su amor propio. Cirilo se sentó y habló sosegadamente a su visitante. Estoy anclado en este lugar, amigo mío. No puedo moverme con la libertad de otro, de manera que debí pedirle que viniese a visitarme. Me siento muy honrado, Santidad, dijo Calitri formalmente. Tendré que rogarle que sea paciente conmigo y que no me guarde rencor. Creo que con el tiempo se sentará usted en el Quirinal. Yo estaré aquí en el Vaticano y entre ambos regiremos Roma. Hay que recorrer un largo camino antes de llegar allí, Santidad, dijo Calitri con una breve sonrisa. La política es asunto arriesgado. Por tanto, dijo Cirilo suavemente, hagamos caso omiso de la política. Soy sacerdote y soy su obispo. Quiero hablarle de usted mismo. Vio que Calitri se ponía rígido, revelando el golpe, y observó el súbito enrojecimiento de sus mejillas. Continuó apresuradamente. El director del Osservatore Romano renunció hace algunos días. Creo que usted conoce el motivo. Sí, lo conozco. Todo esto me preocupó hasta el punto de pedir el expediente de su caso ante la Sagrada Rota. Lo examiné cuidadosamente. Debo decirle que el proceso está totalmente en orden y que el decreto de nulidad emitido estaba perfectamente justificado por las pruebas. El alivio de Calitri fue evidente. Me alegro de escucharle, Santidad. Hice mal al intentar ese matrimonio. No me siento muy orgulloso de mi papel, pero me alegro de que se haya hecho justicia. Cirilo el pontífice dijo con voz sin inflexiones. Había otra cosa en el expediente que me interesó más que el proceso legal. Era la evidencia de un profundo dilema espiritual en su alma. Calitri abrió la boca para hablar, pero el pontífice lo detuvo levantando una mano. No, por favor, déjeme terminar. No le pedí que viniese para acusarle. Usted es mi hijo en Cristo. Quiero ayudarle. Usted tiene un problema especial y muy difícil. Me gustaría poder ayudar a darle solución. Calitri enrojeció otra vez y luego se encogió de hombros irónicamente. Somos lo que somos, Santidad. Tenemos que pactar con la vida como mejor podamos. Y creo que el expediente demuestra que he intentado mejorar los términos de mi pacto. Pero el problema subsiste, ¿no es así? Sí,
Uno trata de buscar sustitutos, sublimaciones. Algunos resultan, otros no. No todos estamos preparados para una vida de crucifixión, santidad. Tal vez deberíamos estarlo, pero no lo estamos. Rió breve y secamente. Y tal vez sea mejor así. De otra manera, podría suceder que la mitad del mundo se encerrara en los monasterios y la otra mitad se lanzase a algún precipicio. Ante su sorpresa, Cirilo recibió la ironía con una sonrisa de buen humor. Por extraño que parezca, no estoy en desacuerdo con usted. En una u otra forma, todos debemos reconciliarnos con nosotros mismos tal como somos y con el mundo tal como es. Y nunca he creído que debamos hacerlo destruyéndonos, o lo que es más importante, destruyendo a otros. ¿Puedo hacerle una pregunta, hijo mío? Tal vez no pueda responder la santidad. Ese problema suyo, lo que lo impulsa, ¿cómo se lo ha definido usted? Ante su sorpresa, Calitri no esquivó la pregunta y respondió francamente. Lo definí hace mucho tiempo, santidad. Es un problema de amor. Hay muchas variedades de amor y yo lo digo sin vergüenza. Tengo susceptibilidad y capacidad para una variedad muy especial. Continuó apresuradamente. Algunas personas quieren a los niños, otras los consideran unos pequeños monstruos. No las culpamos, las aceptamos como son. La mayoría de los hombres pueden amar a las mujeres, pero aún así, tampoco pueden amar a todas las mujeres. A mí me atraen los hombres. ¿Por qué debería avergonzarme de ello? No debería avergonzarse, dijo Cirilo el pontífice, solo cuando su amor se hace destructivo, como lo ha sido en el pasado, y puede serlo para el hijo de Campegio. Un hombre promiscuo no es un amante sincero. Está demasiado concentrado en sí mismo. Le falta recorrer un largo camino para llegar a la madurez. ¿Comprendo lo que intento decir? Lo comprendo. Y también comprendo que no se llega a la madurez de un salto. Creo que estoy comenzando a llegar a ella. Sinceramente, ¿quién de nosotros es totalmente sincero consigo mismo, santidad? También eso requiere una vida entera de práctica. Digamos que tal vez estoy comenzando a ser sincero, pero la política no es la mejor escuela, ni tampoco el mundo. ¿Está enfadado conmigo, amigo mío? Preguntó Cirilo el pontífice con una sonrisa. No, santidad, no enfadado. Pero no puede usted esperar que me someta como una colegiala en su primera confesión. No lo espero, pero tarde o temprano tendrá usted que someterse, no a mí, sino a Dios. También eso requiere tiempo. ¿Quién de nosotros puede prometerse tiempo? ¿Es tan segura su jornada o la mía? Calitri guardó silencio. ¿Meditará usted en lo que le he dicho? Sí, santidad. ¿Y no me guardará rencor? Trataré de no guardarle rencor, santidad. Gracias. Antes de que parta, me gustaría decirle que aquí, en este mismo lugar, estuve y sufrí con un hombre a quien quiero como a mi vida. Lo quiero. Lo quiero en espíritu y en la carne. No me avergüenzo porque el amor es el sentimiento más noble de la humanidad. ¿Lee usted el Nuevo Testamento? Hace tiempo que no lo leo. Entonces debería usted leer la descripción de la última cena, donde Juan el apóstol se sentó a la diestra del maestro, apoyó la cabeza en su pecho y todos los demás se admiraron y dijeron, ¿ved cómo lo ama? El pontífice se puso en pie y dijo vivamente, usted es un hombre muy ocupado. Le he quitado mucho tiempo. Discúlpeme, por favor. Calirri también se levantó y se sintió empequeñecido por la figura elevada y autoritaria del pontífice. Dijo con cierto humor, Su Santidad corrió un gran riesgo al llamarme aquí. Este es un cargo arriesgado, dijo Cirilo con voz sin inflexión. Pero poca gente lo comprende. Además, su propio riesgo es mayor. Le ruego que no lo subestime.
Pulsó el timbre y devolvió el visitante a las manos experimentadas del maestro de cámara. Cuando Corrado Calitri cruzó la verja de bronce y salió al sol pálido que brillaba sobre la plaza de San Pedro, la princesa María Rina lo esperaba en el automóvil. Al verlo lo interrogó con ansiedad y penetración. «Y bien, hijo, ¿cómo te fue? Nada de problemas, espero. ¿Os habéis entendido? ¿Habló del veredicto sobre política? Este tipo de cosas es muy importante, ya lo sabes. Tendrás que convivir con ese hombre durante mucho tiempo». «Por el cielo, tía», dijo Corrado Calitri con irritación. «Cállate y déjame pensar». A las 11 en punto de aquella misma noche sonó el teléfono en las habitaciones privadas de Cirilo. El cardenal Rinaldi estaba al aparato. Parecía muy afectado. Jean Telemon había sufrido un ataque cardíaco y los médicos esperaban otro en cualquier instante. No quedaban esperanzas de salvarlo. Rinaldi le había administrado ya los últimos sacramentos y había llamado al padre general de los jesuitas. Cirilo colgó violentamente el auricular y ordenó que dispusieran su automóvil para dentro de 5 minutos con una escolta de policías italianos. Mientras se vestía apresuradamente para la visita, a sus labios acudían plegarias, sencillas, infantiles. No debía ser, no podía ser. Dios tenía que mostrarse más bondadoso con Jean Telemon, que había arriesgado tanto durante tanto tiempo. Por favor, manténlo un poco aún. Manténlo hasta que yo pueda llegar e infundirle paz. Lo quiero, lo necesito. No te lo lleves tan bruscamente». Mientras el gran automóvil rugía a través de la ciudad nocturna, con el estandarte del Vaticano flameando y los policías abriéndole camino con sus sirenas, Cirilo el pontífice cerró los ojos y pasó las cuentas de su rosario, concentrando todos los recursos de su espíritu en una sola súplica por la vida y el alma de Jean Telemon. Se ofreció en su lugar como prenda, como víctima si fuese necesario. Y aún mientras oraba, debía luchar contra un resentimiento culpable al ver que el hombre que amaba iba a serle arrebatado súbitamente. La oscuridad que había soportado Jean Telemon parecía haber descendido ahora sobre Cirilo, de manera que incluso cuando desgarraba su voluntad para forzarla a la sumisión, su corazón clamaba amargamente por la suspensión de este juicio. Pero cuando Rinaldi lo recibió en la puerta de la villa, con el rostro grisáceo y conmovido, supo que su petición no había sido escuchada. Jean Telemon, el viajero inquieto, se había embarcado ya para su último viaje. «Decae rápidamente, Santidad», dijo Valerio Rinaldi. «El doctor está con él. No pasará la noche». Condujo al pontífice a una antigua habitación donde el médico y el padre general de los jesuitas bajaban la vista hacia Jean Telemon, y las velas ardían por el espíritu que abandonaba el mundo. Telemon yacía, flácido e inconsciente. Sus manos descansaban sobre el cobertor blanco. Su rostro estaba encogido y sus ojos cerrados se hundían profundamente en las órbitas. Cirilo se arrodilló junto al lecho y trató de llamarlo a la conciencia. «Jean, ¿puede oírme? Soy yo, Cirilo. Vine en cuanto pude. Estoy aquí sosteniendo su mano. Jean, hermano mío, hábleme si puede». No hubo señales de inteligencia en Jean Telemon. Sus manos seguían lacias, sus párpados cerrados contra la luz de los candelabros. De sus labios cianóticos brotaba solo el respirar superficial y estertório de los moribundos. Cirilo el pontífice apoyó la cabeza en el pecho de su amigo y sollozó, como no había sollozado desde sus noches de locura en el calabozo tapiado. Rinaldi y Semerin lo observaban, conmovidos pero impotentes. Y Semerin, inconsciente de la triquiñuela del destino, murmuró las palabras del Evangelio. «Ved cómo lo ama».
Luego, cuando los sollozos se consumieron, Rinaldi posó su vieja mano sobre el hombro sagrado y lo incorporó dulcemente. Déjelo ir, Santidad. Está en paz. Es lo mejor que podemos desearle. Déjelo ir. A la mañana siguiente, muy temprano, el cardenal Leone se presentó en las habitaciones papales. Debió esperar alrededor de 20 minutos y luego se le condujo al estudio del pontífice. Cirilo se hallaba sentado tras su escritorio, delgado, remoto, con la boca y los ojos fatigados después de su vigilia de toda una noche. Su actitud era tensa y distante. Parecía como si hablar constituyera para él un enorme esfuerzo. Habíamos pedido que se nos dejase solos. ¿Hay algo especial que pueda hacer por su eminencia? El rostro áspero de Leone se contrajo ante el desaire, pero se dominó y dijo: «Vine para ofrecer a su santidad mis condolencias por la muerte del padre Telemón. Supe la noticia por mi amigo Rinaldi. Pensé que a su santidad le agradaría saber que esta mañana ofrecí una misa por el descanso de su alma». Los ojos de Cirilo se suavizaron un poco, pero se atuvo al lenguaje formal. «Damos las gracias a su eminencia. Ha sido una gran pérdida personal para nosotros». «Me siento culpable de ella», dijo Leone, como si, en cierto sentido, fuese yo el responsable de su muerte. «No hay motivos para sentirlo así, eminencia. El padre Telemón estaba enfermo desde hacía algún tiempo, y el veredicto del Santo Oficio fue un choque emocional muy fuerte. Pero ni usted ni los eminentes padres podrían haber actuado de otro modo. Debería apartar esa idea de su mente». «No puedo apartarla, Santidad», dijo Leone con su habitual energía. «Debo hacer una confesión». «Entonces debería hacerla a su confesor». Leone sacudió su blanca melena y alzó su vieja cabeza en respuesta al desafío. «Usted es sacerdote, Santidad. Soy un alma atribulada. Exijo confesarme con usted. ¿Me rechaza?» Por un instante pareció que el pontífice dejaría estallar su indignación. Luego, lentamente, sus rasgos se distendieron y su boca se curvó en una sonrisa cansada. «Tiene razón, eminencia. ¿Cuál es su confesión?» «Estuve celoso de Jean Telemón, Santidad. Hice lo que debía, pero al hacerlo mi intención era mala». Cirilo el pontífice miró al anciano con ojos perplejos. «¿Por qué estaba celoso de él?» «A causa de usted, Santidad. Porque yo necesitaba, pero no podía, tener lo que usted le dio desde su primer encuentro. Intimidad, confianza, afecto, un lugar en sus deliberaciones privadas. Soy un hombre viejo. He servido largo tiempo a la iglesia. Creí que merecía mejor suerte. Estaba equivocado. Nadie merece más que el salario prometido al obrero de la viña. Me arrepiento. ¿Me absolverá ahora su santidad?» Mientras el pontífice avanzaba hacia él, Leone se arrodilló dificultosamente e inclinó su blanca cabeza bajo las palabras de la absolución. Terminadas estas, Leone preguntó: «¿Y la penitencia, Santidad?» «Mañana dirá misa por un hombre que ha perdido un amigo y aún no se resigna del todo a la voluntad de Dios». «Lo haré». Las fuertes manos de Cirilo se tendieron hacia el anciano y lo alzaron, de manera que ambos quedaron frente a frente, sacerdote y penitente, papa y cardenal, sumidos en un momento maravilloso de comprensión. «También yo he pecado, eminencia», dijo Cirilo. «Lo mantuve alejado de mí porque no podía tolerar su oposición a mis proyectos. Y también obré mal respecto a Jean Telemón, porque me aferré demasiado a él. Y cuando llegó el momento de dejarlo ir en manos de Dios, no pude hacerlo sin amargura. Hoy me siento vacío y muy atribulado. Me alegro de que haya venido».
¿Puedo decirle algo, Santidad? Por supuesto. He visto a 3 hombres ocupando esta habitación. Usted será el último que vea. Cada uno de ellos llegó a su vez al momento en el cual se halla usted, el momento de la soledad. Debo decirle que no hay remedio, ni puede escaparse de él. No puede retirarse de aquí, como lo ha hecho Rinaldi, y como espero que me permitirá usted nacer muy pronto. Usted estará aquí hasta el día de su muerte. Mientras más viva, mayor será su soledad. Empleará a este hombre o a aquel en la labor de la iglesia, pero cuando la tarea esté cumplida, o cuando el hombre se haya demostrado incapaz de ejecutarla, entonces lo dejará ir y encontrará otro. Usted desea amor. Lo necesita como lo necesito yo, aunque soy viejo. Tal vez lo obtenga por corto tiempo, pero lo perderá, porque un hombre noble no puede entregarse a un afecto desigual. Y un hombre burdo no le satisfará. Quiéralo o no, está condenado a un solitario peregrinaje desde el día de su elección hasta el día de su muerte. Este es un calvario, Santidad, y usted está comenzando a subirlo. Solo Dios puede acompañarle todo el camino, porque se hizo carne para subir por esa misma senda. Desearía poder decirle algo muy diferente. No puedo. Lo sé, dijo Cirilo sombríamente. Lo siento en la médula de los huesos. Creo que me he negado a admitirlo desde el día de mi elección. Cuando anoche murió Jean Telemont, con él murió una parte de mi ser. Si morimos para nosotros mismos, dijo el viejo león, finalmente llegamos a vivir en Dios. Pero es un largo y lento agonizar. Lo sé, créame, usted es un hombre joven. Aún tendrá que aprender lo que significa ser viejo. Se detuvo un instante, se recuperó y luego preguntó: ¿Y ahora que nos comprendemos, Santidad, puedo pedirle un favor? ¿Cuál, Eminencia? Me gustaría que me permitiera retirarme como Rinaldi. Cirilo el pontífice meditó un instante y luego sacudió la cabeza. No puede dejarlo ir todavía. Me pide mucho, Santidad. Espero que se muestre generoso conmigo. Usted no está hecho para descansar bucólicamente ni para marchitarse en un jardín conventual. Hay leones en la calle, allá afuera, y necesitamos leones para combatirlo. Quédese conmigo algún tiempo más. Solo puedo quedarme si su santidad confía en mí. Confío en usted, se lo prometo. No debe halagarme, Santidad. No lo halago, Eminencia, dijo Cirilo gravemente. Usted tiene mucho coraje y quiero que me lo ceda por algún tiempo, porque en este momento tengo miedo, mucho miedo. Su miedo era tangible, familiar y poderosamente amenazante. Era el mismo que había sufrido a manos de Kamenev y había llegado a él por el mismo proceso. Meses de interrogar su mente, crisis recurrentes de dolor, revelaciones súbitas y espectaculares de las complejidades de la existencia, junto a las cuales las solas proposiciones de la fe parecían lastimosamente inadecuadas. Si la presión se mantenía lo bastante, el delicado mecanismo de la reflexión y de la decisión fallaba como un motor excesivamente cargado. Todos los procesos de la personalidad parecían caer en síncope y uno quedaba confuso e irresoluto, e incluso agradecido a la voluntad más fuerte que lo dominaba. Durante esos primeros meses de su pontificado, día a día había debido poner en duda sus motivos y capacidades. Se había visto forzado a medir sus convicciones personales contra la experiencia acumulada de la burocracia y la jerarquía. Se sentía como el hombre que empuja una roca cerro arriba, solo para que ruede sobre él cada 3 pasos. Entonces, cuando el avance parecía más fácil, había debido hacer frente a una necesidad profunda y largamente escondida en su ser.
La necesidad de amor que lo había llevado a aferrarse con tales ansias a la amistad de Jean Telemont, que su desprendimiento de religioso se había visto destruido casi totalmente. Los fundamentos de su confianza en sí mismo se habían debilitado aún más al permitirse un resentimiento contra Leone. No fue él quien dio el primer paso hacia la reconciliación, sino el viejo cardenal. No fue él quien ayudara a Jean Telemont a encontrar la conformidad en que necesitaba morir, sino Rinaldi y Rudolf Semmering. Si había fracasado tan horriblemente en esas sencillas relaciones, ¿cómo podría confiar en sí mismo y en sus convicciones con respecto a las complejas exigencias de la jefatura de la Iglesia Universal? Así, aún después de 17 años de sufrimiento por la fe, todo parecía vacilar nuevamente, y Cirilo vio cuán fácil resultaría desprenderse del peso de la acción. Bastaba con dejarse estar, con permitir que el sistema de la Iglesia actuase por él. No necesitaba decidir nada, bastaba simplemente con que propusiera y sugiriera y trabajara de acuerdo con las opiniones facilitadas por la Secretaría de Estado y por todos los cuerpos administrativos, grandes o pequeños, dentro de la Iglesia. Era un método legítimo de gobierno y también seguro. Se asentaba firmemente sobre la sabiduría colectiva de la Iglesia y podía justificarse como un acto de humildad por parte de un jefe que se ha sentido deficiente. Preservaría la integridad de la Iglesia y la dignidad de su ministerio contra las consecuencias de su propia incapacidad, pero en lo más íntimo de su ser, profunda como las raíces de la vida misma, estaba la convicción de que la misión para la cual se le había llamado era muy otra. Tenía que demostrar en sí mismo la facultad de renovación que era uno de los signos de la Iglesia viviente. Ahora su problema era que no podía ya raciocinar esa convicción. Su temor era el de estar viviendo una ilusión de amor propio, de autoengaño y de orgullo destructivo. Diariamente se acumulaban las pruebas contra él. El problema de su visita a Francia y su intervención en la discusión política de las naciones estaba sometiéndose ya a encuesta entre los cardenales y primados de la Iglesia. Diariamente llegaban sus opiniones a su escritorio, y Cirilo veía con preocupación cuán inmensamente diferían de la suya propia. El cardenal Carlin escribía desde Nueva York. Hasta ahora, el presidente de los Estados Unidos ha manifestado su alegría por lo que su santidad ha hecho para ayudar a la iniciación de las negociaciones con la Unión Soviética. Sin embargo, ahora que esas conversaciones se han iniciado a nivel diplomático, se teme que la Santa Sede pueda tratar de obrar sobre ellas empleando su influencia en el bloque europeo de naciones, cuyos intereses divergen en ciertos puntos importantes de los intereses americanos. Desde este punto de vista, la visita que su santidad se propone hacer a Francia puede tomar un cariz diferente del que se pretende. El arzobispo Ellison, que aún no había recibido su capelo rojo, hizo el siguiente frío comentario. Su santidad debe tener en cuenta que la República de Francia fue la oponente más encarnizada a la participación de Inglaterra en la Comunidad Europea de Naciones. Si su santidad va a Francia, será inevitablemente invitado a visitar Bélgica y Alemania. Podrá parecer a muchos ingleses que Francia está tratando de emplear la Santa Sede, como lo ha hecho antes, para fortalecer su posición en Europa a costa de la nuestra. Platino, el Papa Rojo, tenía otro punto de vista. Estoy convencido, como lo está su santidad, de que tarde o temprano el vicario de Cristo deberá aprovechar los modernos medios de transporte para recorrer personalmente el mundo. Me pregunto, sin embargo, si el primer gesto en este sentido no debiera estar libre de asociaciones históricas. ¿No sería tal vez mejor planear en un futuro más lejano una visita, digamos,
a Sudamérica o a las Filipinas, para que el trabajo misional de la Iglesia recibiera un ímpetu que en este momento necesita imperiosamente? Desde Polonia, donde Potocki agonizaba y su sucesor había sido nombrado ya secretamente, llegó una advertencia aún más directa. La comunicó verbalmente el emisario que había llevado el nombramiento pontificio al nuevo cardenal. Existe el sentimiento que se ha hecho sentir fuertemente de que Kamenev, a quien se conoce como un político sutil y despiadado, está tratando de crear una situación en la cual la Santa Sede pueda mencionarse como cooperadora del Kremlin. El efecto de tal interpretación entre los católicos tras el telón de acero puede ser desastroso. Por otra parte, estaba ahí la última carta de Kamenev, la cual, si tenía algún significado, era el de un cambio sorprendente en el rígido pensamiento marxista y un cambio aún más profundo en su propia persona. El hombre no es un animal estático. La sociedad no es estática y tampoco lo es la Iglesia. Ya fuese en el sentido de Jean Telemann o en algún otro, todos ellos evolucionan, desprendiéndose de adherencias históricas, desarrollando nuevas actitudes y potencialidades, avanzando a tientas, consciente o instintivamente hacia la promesa de más luz y de una vida más plena. Todos necesitan tiempo, tiempo y el fermento de la divinidad obrando sobre la masa humana. Cada indicio de bien es una evidencia del fermento de Dios en su propia creación. Kamenev escribía: de manera que gracias a sus buenos oficios, hemos podido comenzar una negociación con los Estados Unidos a nivel diplomático, con algunas esperanzas de éxito. Habrá palabras duras y las discusiones serán arduas, pero nos queda muy poco tiempo y de esto al menos todos estamos convencidos. Me interesa su proyecto de visitar Francia en los primeros días de febrero. Estoy de acuerdo, aunque el partido pediría mi cabeza si lo supiera, en que usted puede hacer mucho por preparar un clima apropiado a nuestras conversaciones. Me interesará aún más leer lo que usted habrá de decir. Inevitablemente deberá hablar de los derechos y deberes entre naciones. ¿Cómo se referirá usted a los derechos de Rusia, donde sufrió tanto y donde su iglesia está extirpada? ¿Cómo se referirá a los derechos de China, donde sus obispos y sacerdotes están en la cárcel? Perdóneme, soy un bromista incurable, pero esta vez me río de mí mismo. Si algún hombre pudiera convencerme de que hay un Dios, usted, Cirilo Lakota, sería ese hombre. Pero para mí el cielo sigue estando vacío y debo conspirar y planear y mentir y regatear y cerrar los ojos al terror y la violencia para que mi hijo y 1.000.000 de otros hijos puedan crecer y reproducirse sin cáncer en las entrañas o un monstruo en la cuna debido a la radiación atómica. La ironía está en que todo lo que hago puede resultar una locura y apresurar lo que estoy tratando de impedir. Usted es más afortunado, cree que descansa en la providencia de Dios. A veces deseo, y lo deseo terriblemente, poder crecer con usted. Pero el hombre lleva su destino escrito en la palma de la mano, y la mía presenta caracteres diferentes. A menudo me avergüenza lo que le hice. Desearía probarle que tiene alguna razón para estar orgulloso de lo que hizo por mí. Si logramos paz, aunque sea durante un año, a usted deberemos parte de ella. Piense alguna vez con bondad en mí. Suyo, Kamenev. Eran todas voces muy diversas, pero en sus diferentes acentos expresaban la esperanza común de que, viviendo bajo la sombra de un hongo nebuloso, el hombre pudiese aún sobrevivir en paz para cumplir un plan divino respecto a él. Cirilo debía escucharlas todas. Podría esperar
que al final el conflicto de estas opiniones se resolviese en armonía, pero sabía que esa esperanza era una ilusión. No podía sin grave riesgo salirse de la esfera de acción fijada por mandato divino, pero dentro de esa esfera de acción su autoridad era suprema. El gobierno recaía sobre sus propios hombros y no sobre otros, y sería él quien debería decidir en definitiva. Pero conociendo su debilidad, retrocedía ante la decisión. La promesa divina le garantizaba solo dos cosas: que al hallarse en el lugar del pescador, no erraría en materias de doctrina, y que cualesquiera que fuesen sus desatinos, la Iglesia sobreviviría. En lo demás estaba entregado a sus propios recursos. Podía aumentar la gloria de la Iglesia o disminuirla terriblemente. Y esta perspectiva lo aterraba. Tenía libertad para actuar, pero nada se le prometía respecto a la consecuencia de sus actos. Se le ordenaba orar, pero debía orar en la oscuridad y no podía conocer la forma que adoptaría la respuesta. Aún así, aún se debatía en este dilema cuando el padre general de los jesuitas telefonió para solicitar una audiencia. Tenía muchos asuntos que tratar con el pontífice, dijo, pero podrían esperar hasta el día fijado para las audiencias ordinarias. Esta vez deseaba comunicar al Padre Santo la esencia de su última conversación con Jean Telemon. Cuando fui a verlo, Santidad, lo encontré sumido en profunda confusión, comenzó Semerin. Nunca había visto a un hombre más conmocionado. Me costó mucho calmarlo. Pero estoy convencido de lo siguiente. La sumisión que expresó a su santidad era firme y sincera, y cuando murió lo hizo en paz. Me alegro de saberlo, padre. Sabía que el padre Telemon estaba sufriendo. Deseaba compartir ese sufrimiento, pero él sintió que debía alejarse de mí. No se alejó, santidad, dijo Semerin gravemente. En su mente llevaba clavada la idea de que debía cargar su propia cruz y lograr su propia salvación. Me dio un mensaje para usted. ¿Qué mensaje? Me dijo que no creía haber podido ejecutar ese acto final innecesario de fe sin usted. Dijo que cuando llegó el momento, se le presentó como el riesgo más grande de su vida. Un peligro para su integridad y su razón. En sus propias palabras, fue casi como si se estuviese lanzado a la demencia. Me dijo que lo único que le dio coraje suficiente para aceptar su cruz fue saber que su santidad lo había hecho antes que él, sin retroceder ante riesgo alguno de especulación o de autoridad. Desearía poder transmitir a su santidad la intensidad con la cual se expresó. Sonrió severa y contenidamente. He aprendido a ser muy escéptico ante los despliegues de fervor y sentimiento religioso, santidad. Pero creo firmemente que en esta lucha del padre Telemon presencié la batalla verdadera de un alma consigo misma y con los poderes de la oscuridad. Me sentí ennoblecido por la victoria. Cirilo se sintió muy conmovido. Le agradezco que me lo haya dicho, padre. También yo estoy haciendo frente a una crisis. Estoy seguro de que Jean lo habría comprendido. Espero que ahora esté intercediendo por mí ante el Todopoderoso. De eso estoy seguro, santidad. En cierto sentido, su muerte fue una especie de martirio. Lo sobrellevó con valor. Vaciló un instante y luego continuó. Hay otra cosa, santidad. Antes de morir, el padre Telemon me dijo que usted le había prometido que su obra no se perdería ni se prohibiría. Esto, por supuesto, antes del veredicto del Santo Oficio. Todos los manuscritos del padre Telemon se hallan en mis manos. Desearía que su santidad me indicara lo que desea hacer con ellos. Cirilo asintió pensativamente con la cabeza. He estado pensando en eso.
Debo convenir con la conclusión del Santo Oficio en el sentido de que la obra de Jean necesita revisión. Es mi opinión personal que en ella hay mucho de valor. Desearía someterla a un nuevo estudio y posiblemente publicarla después con anotaciones y comentarios. Creo que la Compañía de Jesús está admirablemente preparada para cumplir con esta labor. Seríamos felices de hacerlo, Santidad. Bien, ahora desearía hacerle una pregunta. Usted es teólogo y superior religioso. ¿Hasta qué punto estuvo justificado Jean al arriesgarse como lo hizo? Lo he pensado mucho, Santidad, dijo Rudolf Semmering. Es una pregunta que he debido hacerme muchas veces, no solo respecto al padre Telemon, sino respecto a muchos otros hombres de mentes brillantes de la compañía. ¿Y la conclusión, padre? Si un hombre está concentrado en sí mismo, el menor riesgo es excesivo para él, porque tanto el éxito como el fracaso pueden destruirlo. Si está concentrado en Dios, no hay riesgo excesivamente grande, porque el éxito está siempre garantizado. La única invicta del Creador y la criatura, junto al cual el resto no tiene significado. Estoy de acuerdo con usted, padre, dijo Cirilo el pontífice, pero usted ha desestimado otro riesgo, el que estoy considerando yo ahora, que en cualquier momento, hasta el de su muerte, el hombre puede separarse de Dios, incluso yo que soy su vicario. ¿Qué puede decir, Santidad?, preguntó Rudolf Semmering. Tengo que admitirlo. Desde el día que comenzamos a razonar hasta el día de nuestra muerte, estamos en peligro de condenación. Todos nosotros. Es el precio de la existencia. Su santidad debe pagarlo igual que nosotros. Pude juzgar a Jean Telemon porque era mi subordinado, pero a usted no puedo juzgarlo, santidad. Entonces rece, padre, y haga que recen todos sus hermanos, porque el Papa camina por la cuerda floja. La reunión de la curia romana que Cirilo había convocado para discutir la situación internacional y su proyectada visita a Francia se fijó para la primera semana de noviembre. Estuvo precedida por una semana de discusiones privadas en las cuales se pidió a cada cardenal que examinara con el pontífice las opiniones personales de ambos. Cirilo no intentó influir sobre ellos, sino que se limitó a exponer su pensamiento y a otorgarles la confianza que merecían como sus consejeros. Los cardenales aún estaban divididos. Había algunos, los menos, que opinaban como el pontífice. Muchos que dudaban, algunos abiertamente hostiles. Los temores del Papa no eran menores, y aún esperaba que al reunirse en asamblea la curia encontrase una voz común para aconsejarles. Para asesorar a la curia en sus deliberaciones, el pontífice había llamado al cardenal Morand de París, a Pallenberg de Alemania, a Ellison de Londres, a Charles Corbett Carlin de Nueva York. El cardenal Rubamba estaba también en Roma casualmente, porque había volado desde África a conferenciar con la congregación de ritos respecto a las nuevas sugerencias litúrgicas. El lugar de la reunión sería la Capilla Sixtina. Cirilo la había elegido porque albergaba los recuerdos de su propia elección y los de otras que allá se habían efectuado. El pontífice pasó la noche en vela, orando y pidiendo preparación para expresar sus pensamientos a la curia y recibir de ella la expresión clara y concertada del sentir de la Iglesia. Ya no estaba confuso, pero sí atemorizado, sabiendo cuánto dependía del resultado. La proposición que Semmering le había presentado era devastadoramente simple. Un hombre concentrado en Dios no tenía nada que temer, pero aún le inquietaba saber que se había visto separado con facilidad de ese centro para extraviarse en el egotismo. No era la enormidad del acto lo que le inquietaba, sino saber que las pequeñas caídas
podían ser sintomáticas de debilidades mayores ocultas en él. De manera que cuando el cardenal Camarlengo le condujo a la capilla y se arrodilló para entonar una invocación al Espíritu Santo, se encontró orando con vívida intensidad para que el momento no lo hallase mal preparado. Terminada su plegaria, se alzó para dirigirse a los cardenales. Os hemos convocado aquí, hermanos y consejeros míos, para compartir con vosotros un momento de decisión en la vida de la Iglesia. Todos vosotros sabéis que la primavera del próximo año puede producirse una crisis política que traerá al mundo más cerca de la guerra de lo que ha estado desde 1939. Queremos exponeros la forma de esa crisis. Queremos exponeros también ciertas proposiciones que se nos han hecho y que pueden ayudar a minimizar esa crisis. No tenemos la ingenuidad de creer que lo que podamos hacer en el orden material cambiará en forma efectiva la peligrosa situación militar y política que existe hoy. El dominio temporal de la Santa Sede se ha reducido a un fragmento de Roma. Y creemos que así es mejor, porque no nos sentiremos tentados a usar los instrumentos de intervención creados por el hombre, cuando deberíamos estar empleando aquellos que nos proporciona Dios. Creemos, sí, y lo creemos con firme convicción, que nuestra misión es la de cambiar el curso de la historia, estableciendo el reino de Cristo en los corazones de los hombres, para que puedan establecer ellos un orden temporal basado firmemente en la verdad, la justicia, la caridad y la ley moral. Esta es la misión recibida de Cristo. No podemos revocarla. No debemos retroceder ante ninguna de sus consecuencias. No osamos descuidar oportunidad alguna de cumplirla, por peligrosa que la oportunidad sea. Ante todo, permitidme exponeros la forma de la crisis. Con pinceladas rápidas y decididas, la esbozó ante ellos. El mundo convulsionado mientras dirigía la vista a un hombre sentado en el pináculo, con las naciones extendidas abajo y la amenaza atómica cerniéndose sobre ellas. Nadie estuvo en desacuerdo. ¿Cómo podrían estarlo? Cada uno de los cardenales había visto la misma situación desde su propio punto de vista. El pontífice les leyó luego las cartas de Kamenev y las del presidente de los Estados Unidos. Les leyó sus propios comentarios y su propia valoración de los caracteres e intenciones de ambos hombres. Luego continuó. Puede pareceros, hermanos míos, que en la intervención que ya hemos efectuado hay un gran elemento de riesgo. Lo admitimos. Está claramente definido, incluso en las cartas de Kamenev y del presidente de los Estados Unidos. Como supremos pontífice, reconocemos ese riesgo, pero debemos aceptarlo o dejar escapar de nuestras manos una posible oportunidad para servir la causa de la paz en una época peligrosa. Comprendemos, como lo comprende cada uno de vosotros, que no podemos contar totalmente con la sinceridad o las protestas de amistad de los hombres que ocupan un cargo público, aunque sean miembros de la Iglesia. Estos hombres están sujetos siempre a la presión de influencias, de opinión y a las acciones de otros sobre los cuales no tienen control alguno. Pero en tanto destelle una luz de esperanza, debemos tratar de mantenerla encendida y protegerla de los rudos vientos de las circunstancias. Siempre hemos creído, como convicción personal, que nuestra conexión con el primer ministro de Rusia, que data de 17 años, época de nuestro primer encarcelamiento por la fe, tenía un elemento de divina providencia que algún día podría emplear Dios para bien de Kamenev o nuestro,
o para bien del mundo. A pesar de todos los peligros y dudas, esta sigue siendo mi convicción. Todos sabéis que hemos recibido una invitación del cardenal arzobispo de París para visitar el santuario de Nuestra Señora de Lourdes en el día de su festividad, el 11 de febrero del próximo año. El gobierno de Francia ha añadido una invitación para una visita oficial a París al regreso de Lourdes. No necesitamos exponeros los riesgos de una y otra especie que tal paso histórico entrañaría. Sin embargo, estamos dispuestos a darlo. Y al hacerlo, indudablemente recibiríamos otras invitaciones para visitar diversos países del mundo. Estaremos dispuestos a aceptarlas también, a medida que el tiempo y las circunstancias lo permitan. Aún somos los bastante jóvenes, gracias a Dios, y la velocidad de los transportes nos permite hacerlo sin una interrupción demasiado grande o desastrosa del trabajo de la Santa Sede. Hemos dicho que estamos dispuestos a hacerlo. Antes de tomar una decisión definitiva, estamos ansiosos de escuchar vuestra opinión como hermanos nuestros y consejeros. Señalamos que si decidimos hacer esta primera visita, deberá ejecutarse un trabajo inmenso en muy poco tiempo, para preparar a la opinión pública y asegurar en lo posible una actitud amistosa de nuestros hermanos de otras comuniones dentro de la cristiandad. No deseamos despertar animosidades históricas. Deseamos ir en caridad para mostrarnos como pastor y proclamar la hermandad de los hombres sin excepciones de nación, raza o credo, en la paternidad de un Dios. Si decidimos salir así al mundo, a este mundo nuevo, tan diferente del antiguo, entonces no deseamos insistir en sutilezas de protocolo y ceremonia. Esos son asuntos de corte. Y si bien somos príncipes por el protocolo, somos todavía sacerdote y pastor por la unción y la imposición de las manos. ¿Qué más podemos deciros? Estos primeros meses de nuestro pontificado han estado llenos de problemas y de trabajo. Hemos aprendido más de lo que hubiésemos creído posible acerca de la naturaleza de nuestro cargo, de los problemas de la Santa Madre Iglesia y su batalla constante para convertir el cuerpo humano en recipiente apropiado para la vida divina que ella infunde. Hemos cometido errores. Indudablemente cometeremos otros. Pero os pedimos, hermanos de la misión pastoral, que nos perdonéis y oréis por nosotros. La semana pasada sufrimos una dolorosa pérdida personal por la muerte de nuestro querido amigo el padre Jean Telemon de la Compañía de Jesús. Os rogamos que recéis por él y os suplicamos que oréis por nosotros, colocados en esta tormentosa eminencia entre Dios y el hombre. El problema está ante vosotros, queridos hermanos. ¿Saldremos de Roma y viajaremos como los primeros apóstoles para enfrentarnos al siglo XX? ¿O permaneceremos en casa, aquí en Roma, dejando que nuestros hermanos obispos cuiden sus viñas a su manera? ¿Dejaremos que el mundo se preocupe de sus propios asuntos o como sumo pontífice arriesgaremos nuestra dignidad mundana para descender a la plaza del mercado y proclamar al Dios desconocido? Quid vobis videtur. ¿Qué os parece? Se sentó en el trono dispuesto para él y aguardó. El silencio pendía sobre la asamblea como una nube. Vio que los ancianos se miraban como si intercambiasen pensamientos que ya habían discutido privadamente. Entonces lentamente el cardenal Leone, patriarca entre los patriarcas de la iglesia, se levantó y se puso cara a cara con la asamblea. No repetiré para vosotros, hermanos, las 100 o más razones a favor o en contra de este proyecto. Su santidad las conoce tanto como nosotros. No enumeraré los peligros, porque están presentes en la mente del pontífice con tanta nitidez como en las nuestras. Hay algunas entre nosotros, yo entre ellos lo digo francamente, que tienen serias dudas
en cuanto a la prudencia de una visita papal a Francia o a cualquier otra parte. Hay otros, lo sé, que ven esta visita como un gesto oportuno y eficaz. ¿Quién tiene la razón? Solo Dios puede decidir el resultado y la historia dar un veredicto. No creo que ninguno de nosotros desee aumentar la carga que lleva su santidad intentando influir en uno u otro sentido. La posición es muy simple. La autoridad del Padre Santo es suprema en este asunto. Ahora o más tarde tendrá que decidir lo que hará. Votemos a favor o en contra. Él decidirá. Durante un momento permaneció valeroso y desafiante, y luego lanzó las palabras finales a la curia como un reto. Placedne, fratres. ¿Qué decís, hermanos míos? ¿Os place o no? Hubo un instante de vacilación, y luego los cardenales se descubrieron uno a uno y un murmullo de asentimiento recorrió la asamblea. Placet. Nos place. Estamos de acuerdo. Esto era algo que Cirilo no había esperado. Constituía más que una formalidad. Era un voto de confianza, un gesto preparado por Leone y por la curia, para afirmar su lealtad y reconfortarlo en su hora de prueba. Y era aún más, una ironía semejante al puñado de lino que quemaron bajo sus narices antes de la coronación para que se recordara siempre su mortalidad. Era una entrega de la Iglesia, no a sus manos, sino al Espíritu Santo, que a pesar de los errores del pontífice, la mantendrían entera y viva hasta el día del juicio. Ahora todo lo que había heredado, todo lo que había deseado secretamente en su cargo se hallaba en sus manos. Autoridad, dignidad, libertad de decisión, poder para atar y desatar. Y debía comenzar a pagarlo. De manera que solo le quedaba murmurar las palabras rituales de despedida y permitir la partida de sus consejeros. Uno a uno los cardenales se aproximaron y se arrodillaron ante él y besaron su anillo como símbolo de fidelidad. Uno a uno salieron. Y cuando la puerta se cerró tras el último de ellos, el pontífice se alzó de su trono y se arrodilló en el peldaño del altar ante el tabernáculo. Sobre él se elevaba el esplendor grandioso del juicio final de Miguel Ángel. Frente a él estaba la puertecilla dorada tras la cual habitaba el Dios oculto. Llevaba sobre sus hombros el peso de la cruz. El largo calvario iba a comenzar. Estaba solo, como lo estaría desde aquel momento y durante todos los días de su vida. Fragmento de las memorias secretas de Cirilo I, Pontífice Máximo. Estoy tranquilo, porque el momento de la decisión llegó y pasó, y no puedo rescindir la elección que hice. Pero la calma, en el mejor de los casos, es una tregua, incierta en pie de guerra, peligrosa para quien descansa confiadamente en ella. Al día siguiente o al otro comenzará otra vez el choque de las almas, la batalla de mí mismo contra mí mismo, del hombre con su ambiente y con Dios, cuyo llamamiento al amor es siempre, extrañamente, un llamamiento a sangrientos conflictos. El misterio del mal es el más profundo de los misterios. Es el misterio del primer acto creador, cuando Dios dio existencia al alma humana, hecha a su propia imagen, y la puso frente a una aterradora elección: centrarse en sí misma o centrarse en Él, sin quien no podría subsistir. El misterio se renueva diariamente en mí, como lo hace en cada hombre nacido de mujer. ¿A dónde voy? ¿Hacia dónde me vuelvo? Se me llama como Moisés para que interceda por mi pueblo en lo alto de la montaña. No puedo descender hasta que me desciendan muerto. No puedo ascender hasta que Dios decida llamarme a su lado.
Lo más que puedo esperar de mis hermanos en la iglesia es que sostengan mis brazos cuando esta intercesión de toda una vida me agote. Y aquí toma forma otro misterio, que yo, a quien se le pide que dé tanto, me encuentre tan pobre en las cosas que son de Dios. Perdónanos nuestras deudas como perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos de todo mal. Amén. Fin de la novela Las sandalias del pescador. Les doy las gracias nuevamente a cada uno de ustedes, audiolectores, y pedirle a las personas que están por primera vez escuchando estos audios en mi canal que por favor se suscriban, que me den like si les gusta la novela, la narración, y que compartan videos en toda la internet, mejor dicho, para que puedan ser escuchados por más personas que les guste también asimismo la literatura, ¿no? Les envío un abrazo desde la ciudad de Garfield, acá en el estado de New Jersey, Estados Unidos. Espero que se encuentren muy bien y nos volvemos a ver muy pronto si Dios así lo permite. Un abrazo y muchas gracias. Bye.